clave. ¿Tú querías agregar algo más, Héctor, Sí. o cambiamos? Ya, No, dale. una brevemente para terminar, por qué es importante y por qué hoy día estamos en el momento de las horas clave respecto a la protección de aguas de los glaciares. Como te decías, han habido siete intentos que no han prosperado producto del lobby que han hecho la gran minería. Ahora, el proyecto que tenemos ahora fue aprobado hace un tiempo atrás por la Comisión de Medio Ambiente y ese proyecto pasó a la Comisión de Minería y Energía. Ese proyecto ha estado dormido los últimos meses y se acaba de reactivar hace muy poco, porque la posibilidad ahora que se puede tornar real que ese proyecto sea aprobado en la Comisión de Minería y Energía va a pasar próximamente a sala. Y si eso se vota, va a chocar directamente con el plan de proinversión del gobierno y de reactivación económica, porque si la ley de protección de glaciares es aprobada, va a tener un impacto inmediato en al menos 5 faenas mineras grandes. Podría incluso, algunos que hablan que podría correr riesgo la continuidad de Codelco Andina, del Teniente y de otras empresas que digamos que utilizan el agua de la cordillera para enfriar sus procesos. Así de importante es la votación que va a producirse, digamos, no inmediatamente, no va a ser mañana, también se está discutiendo presupuesto, pero estamos en la fase final. Y ahí va a ser el momento en que se va a tener que discutir nuevamente cosas que son esenciales. Pues bien, ¿qué está primero? ¿El agua como un derecho bien de uso público y que le llegue a toda la gente? ¿O el crecimiento? Porque el crecimiento también muchas veces nos va acompañado del desarrollo, y esa es la prueba que tenemos en la zona de sacrificio. Eso es lo más paradigmático de eso, porque hay crecimiento, las empresas ahí son importantes, son internacionales, pero no hay desarrollo, por eso que la población es pobre. Entonces yo creo que vamos a tener que seguir con mucho detalle cuál va a ser el efecto también que va a producir esta tremenda votación en el apruebo en esa ley, en la ley de la protección de glaciares. Sí, yo tengo la impresión que a partir de la discusión constitucional que se genere el próximo año, tú vas a tener una serie de temas que van a estar siendo puestos arriba de la mesa permanentemente, no solamente para la Convención Constitucional, sino que para la ciudadanía en general, que desde fuera va a mirar esto y va a opinar y va a pronunciarse sobre una serie de materias que se están discutiendo en esa convención. Probablemente en términos medioambientales, en términos culturales, en la lógica de las pensiones y de salud y educación, que son las clásicas, eh, va a haber una, yo te diría, agitación intelectual generalizada, de discusión pública. Como conversábamos con Fernando H. recién hace un ratito, probablemente se va a transformar en el periodo intensivo de discusión cívica más potente que ha tenido probablemente el país en su historia. Así es, Fernando, y el riesgo es que los partidos no estén a la altura. Y lo planteo por lo siguiente: ahora entramos en 2 meses que son sumamente claves. ¿Por qué? Porque el 11 de enero se cierra, es el plazo para que se inscriban las candidaturas para la Convención Constitucional, cuya elección es el 11 de abril. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, en la ruta constituyente del acuerdo del 15 de abril se estableció que la convención tenía que ser paritaria, hay establecido un mecanismo para que participen independientes, y aún no se despeja, aún porque se sigue postergando, se postergó para hoy día la votación en la comisión en el Senado, y aún no se despeja el tema de la representación de los pueblos originarios en la convención. ¿A dónde voy? A que el resultado del plebiscito es sumamente claro, no solo porque una mayoría importante del país quiere cambio, más de los 7.500.000 personas que votaron, el 78% quiere una nueva constitución, sino que además ese mismo porcentaje quiere una convención constitucional. Y ahí la señal es la más potente de todas, es que no quieren que sean los mismos de siempre, porque la alternativa era una convención mixta,
con mitad de parlamentarios. La señal clara es que sea un nuevo aire el que redacte esta convención. Entonces, ¿qué sucede ahí? Muchos analistas, muchos parlamentarios, mucha gente está diciendo a los partidos, ojo, aquí lo que hay que hacer es salir de verdad, bajar las barreras que se le han impuesto en el proceso a los independientes y abrir de verdad el espacio en las listas de los partidos para que independientes vayan a la convención y no vayan de arroz graneado, porque como el sistema es una réplica de la conformación de la Cámara de Diputados en términos de distritos y de cifra repartidora para elegir a las personas, si los pones en el lugar en el lugar cuarto, quinto y sexto de la lista, efectivamente no van a salir. Tienes que abrir las barreras y tienes que además ayudarlos a asegurarles y ponerles en un lugar en la lista donde efectivamente tengan chance de salir elegidos y no sea el sistema el que los siga dejando fuera. ¿Y por qué lo digo? Te insisto, porque los partidos no están dando señales claras. O sea, lo primero que está hablando, por ejemplo, en la oposición después del plebiscito son candidaturas presidenciales. Se está lanzando Muñoz, Vidal, Tarú. Sí, eso ya venía de antes, en todo caso. Sí, venía de antes, pero eso ha sido la tónica estos días. Entonces, que la Beatriz no llegó a hablar con la ex nueva mayoría y no pasó a saludar, que el Frente Amplio no la dejó, entonces, la verdad, no están entendiendo y siguen nada más saliendo nombres de posibles constituyentes, muchos de los cuales, que yo lo he repetido varias veces, parece un cementerio de elefantes esto. En circunstancias en que lo que se está pidiendo claramente, la señal que se está pidiendo claramente, es que aquí se abra el espacio a independientes, a académicos, a líderes de opinión, a profesionales de distintas áreas, a gente del mundo científico, del mundo de la cultura, distintas personas que puedan aportar a esta nueva constitución. Y lo insisto, ¿por qué? Porque si la convención constitucional no está conformada, si está conformada y es una réplica de la Cámara de Diputados, no solo que corre el riesgo de no ser legítima ante los ojos ciudadanos, sino que es una forma también, así como el plebiscito se supone que era una válvula para bajar la presión, la Convención Constitucional tiene que ser lo mismo. La gente tiene que, ese 78% que votó a prueba, tiene que sentir que esa convención la representa y sentirse representada en esa convención. Más allá de que si la transmiten por streaming o no, que si los contenidos son públicos, que si van a regiones, eso es parte de... Pero lo medular va a ser los integrantes, cómo va a estar compuesta. Sí, bueno, hay un montón de variables a considerar. Lo primero es si es que van a poder conformar listas o asociarse con incluso partidos que eventualmente les liberen el cupo. Pero en última instancia, y eso no hay que olvidarlo, porque se ha demostrado que en ese sentido el pueblo es bastante más maduro de lo que se creía o se cree. Quien decide y va a elegir a esos constituyentes va a hacer una votación abierta. Y por lo tanto, no es una cosa, yo creo, automática el que la política profesional y tradicional que nosotros tenemos vaya a tener ventaja. En lo que sí tiene ventaja, creo yo, y que eso es un tema, y lo vengo levantando hace ya algunos días, en lo que sí tiene ventaja es en el factor conocimiento. Los políticos profesionales, para bien o para mal, pero tienen una posibilidad de llegar con mayor, si tú quieres, conocimiento a las personas que cuando tú vas a presentar a, como tú decías, personas que vienen del mundo de la cultura, personas que vienen del mundo de la academia y que no tienen tanto conocimiento público. Entonces tienen que crear una base primero de presentación. Por eso es ideal tener listas que eventualmente encabecen personas conocidas y que incluyan a una serie de otras que no tengan que gastarse una cantidad enorme de plata en decir quiénes son. Eso
puede ser una ventaja, pero también puede ser una ventaja el nivel de conocimiento, porque precisamente es el nivel de conocimiento lo que lo hace identificable a muchos de los actores políticos y de aunar en torno suyo un rechazo. Sí, es cosa de ver también, por ejemplo, qué ha pasado, y no solo en esta votación, sino en otras votaciones, en otras elecciones, cuando los políticos se acercan digamos, a ser los políticos profesionales, los rostros más conocidos. La gente no se agrupa en torno a ellos para felicitarlos y sacarse una foto y un autógrafo, muy por el contrario, y esto de cualquier color político. Le pasó a mismo Heraldo Muñoz ahora en la votación del plebiscito, porque precisamente ese grado de conocimiento va asociado a que son los mismos de siempre. Entonces, tal vez eso lo que puede ser una ventaja, también podría ser una desventaja en el momento, digamos, de postular al lado de alguien que en el fondo a lo mejor tenga atributos y no sea muy conocido, pero que se le dé el espacio para que pueda efectivamente mostrar esos atributos. Pero además hay una serie de gente que no es militante de partido, que es líder de opinión y que es bastante conocida. No sé, sí, claro. Pienso de forma variada, desde Agustín Esquela hasta Hugo Herrera. No, claro, por supuesto. No necesariamente ser conocido implica ser político tradicional, de carrera política, y que estar asociado a los mismos de siempre. Y es ahí donde está el cambio de switch que tienen que hacer los partidos, precisamente. Entonces, insisto en el punto además de entender y de leer correctamente, y me quiero detener en el tema de los pueblos originarios. O sea, ayer tendría que haberse votado a las 10 de la mañana en la comisión, segundo trámite constitucional. Está zanjado la paridad, está zanjado el tema, mal zanjado lo de los independientes, y es posible que incluso se revisen estos 2 meses antes de que se termine el plazo de la inscripción. Pero, por lo menos está resuelto. Pero seguimos pendientes con el tema de la representación de los pueblos originarios. Y eso es clave, es sumamente relevante eso, porque tiene que ver cómo se entiende este proceso constitucional también, y el rol que van a tener o no los pueblos originarios. Entonces, durante meses, durante casi un año, el Congreso no ha podido ponerse de acuerdo. En una entrevista hoy día a Yasna Proboste en el diario, la senadora dice que hay un poder en el Parlamento que le molesta y que le inquieta la representatividad de los pueblos originarios en la convención, y que ha hecho todo lo posible por demorar el proceso y por impedirlo. Eso es evidente hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, pero entonces, eso es lo que se está discutiendo. Ayer se iba a votar a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana, se corrió para las 8 de la noche en la Comisión de Constitución del Senado. Finalmente se dejó para hoy día, porque no han logrado llegar a acuerdo, porque hay 2 visiones que están chocando. Está las que dicen que los pueblos originarios tienen que tener 25 representantes extra a los 155, sí, suplementarios. Y están los que dicen que tienen que tener máximo 15 dentro de los 155, partiendo por ahí. Y después es cómo se reparte esos cupos a los distintos pueblos originarios. Y además, cómo se inscriben, si en un padrón paralelo, si a través de las listas de la CONADI, cómo se ejerce esos escaños reservados y cómo se elige. Entonces, estamos en octubre, a finales de octubre, y todavía no se resuelve el tema. Y es un tema relevante, porque lo que no puede pasar, así como que no había punto para que esta convención no fuera paritaria, lo que no puede pasar es que los pueblos originarios estén debidamente representados. Si se supone que todo este proceso es para subsanar los errores que se han cometido como sociedad y como país. Y ese es uno de esos, de no darle no solamente una línea en la Constitución que dice se reconoce o no se reconoce, sino que darles el espacio y la cabida que se merecen y que tienen derecho los pueblos originarios en el Estado chileno. Sí, claro. yo estoy de acuerdo en que es un tema curiosamente pendiente, porque yo, para serte franco, pensé que iba a estar resuelto hace ya bastante rato, ¿no? Yo también. Por eso creo que es clave lo que dice Yasna Proboste en ese sentido. O sea, todos deducimos que, pero la senadora se siente y dice, aquí hay un poder en el Congreso que le tiene miedo, que le inquieta esto, y ha hecho todo para frenarlo. Y eso es lo que explica la demora de por qué. Y eso no me imagino que sea que sea ese poder de existir, como dice la senadora Proboste,
no me imagino que sea que esté concentrado en un bando, ¿eh? Yo creo que puede ser totalmente transversal. Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Porque en el fondo yo creo que ahí lo que choca también son los intereses empresariales que están, digamos, enquistados donde está la mayor confrontación, digamos, con las comunidades indígenas, pensando específicamente en los mapuches, sin desconocer también las otras etnias que no están en una situación mucho mejor. Pero claramente, por ejemplo, en el sur del país es donde están, bueno, y también ahí uno lo puede apreciar, digamos que incluso ganando la prueba en varias comunas, digamos de la octava y la novena región, son también las comunas en que curiosamente ganó la prueba, pero con el menor cantidad de porcentajes, como Temuco, por ejemplo, que no alcanza el 70%. Porque ahí precisamente en esa zona hay poderes que son económicos, que son propietarios de muchas tierras, que hay muchos intereses comerciales que están en juego y que desde luego ven esto es una hipótesis, pero desde luego pueden ver en darle legitimidad a los pueblos originarios, precisamente, digamos, un menoscabo o una posibilidad en que ellos puedan ver retrocedidos, digamos, su influencia en esa zona. Y eso, digamos, eso está presente en cada una de las cosas. Si podemos ver eso en los mapuches, en lo medioambiental que podíamos ver, está presente en todo. La oposición está tratando, porque la oposición en la Comisión de Constitución tiene mayoría, tiene los 3 votos para poder sacar el proyecto, pero le faltan en la sala 2 votos para lograr que se apruebe en la sala del Senado. Y están negociando para ver si logran sumar a Manuel José Sandón y a Juan Castro, a 2 senadores de Chile Vamos, para lograr los quórums que se necesitan para poder aprobar y que la reforma que habla de los escaños reservados pueda pasar a tercer trámite. Eso es lo que se va a hacer en esta semana, si es que no se posterga una vez más la votación en la comisión. Sí, el otro tema que me parece a mí también pero sonó fuerte ayer, es el que se haya aprobado, por lo menos a nivel de la comisión, el segundo retiro del 10% de las AFP. Pasó su primera valla, por lo menos en la Cámara. En la comisión, Fernando. En la comisión, en la comisión de la Cámara de Diputados. Sí. Claro, la idea de legislar en la comisión. Sí, exactamente. ¿Ustedes ven ahí un impulso que esté de alguna manera alineado con lo que fue la votación del primer retiro? Totalmente, porque se está repitiendo el libreto, Fernando. O sea, ayer en la comisión fue mayoritario, o sea, no fue solo la oposición. Parlamentarios de Chile Vamos, parlamentarios de RN, volvieron a votar a favor de la idea de legislar. O sea, fue bastante transversal, fue 10, 11 votos a favor y solo 1 en contra. Fue muy abrumadora la votación, entonces se está volviendo a repetir lo que ya vimos en junio y julio de la oposición más un sector de Chile Vamos, respaldando la iniciativa, y la sector de Chile Vamos la respalda por lo que ya hemos hablado in extenso durante toda la pandemia, que es esta desprotección en que ha estado la gente en términos económicos para asociar los efectos de la pandemia, los efectos económicos de la pandemia. Y por el otro lado, el gobierno criticando y amenazando con las penas del infierno si es que se aprueba este segundo retiro. O sea, ya el gobierno Briones ayer emplazó, dijo que no estaba de acuerdo, que no correspondía. La ministra Saldívar volvió a hablar de que un segundo retiro afecta las pensiones, la gente se queda sin plata. Si alguien se queda sin plata por un segundo retiro, entonces imagínense el nivel paupérrimo de pensión que iba a recibir esa persona. Y además el gobierno ya anunció que si llega a aprobar, igual que la vez anterior, porque lo habían anunciado, pero finalmente no lo hizo, ya anunció que si esto pasa todas las etapas del Congreso nuevamente lo van a impugnar ante el Tribunal Constitucional. Entonces, estamos viendo un libreto, un déjà vu, lo que ya vimos en junio, julio, está empezando a repetirse. Muchos creen que puede haber también ahí una carta de presión para que el gobierno tome algún otro tipo de medidas.
pero no se sabe. En paralelo se está discutiendo el presupuesto, les recuerdo, el presupuesto del próximo año. Entonces, el escenario no es fácil para la moneda en este sentido, y todo indica que este proyecto puede agarrar vuelo tal como lo agarró en la primera iniciativa. Me parece paradigmático, por decirlo, o peculiar, por decirlo menos, que el gobierno, a la luz, digamos, de esta tremenda aprobación por un cambio constitucional, anuncie que podría impugnar la decisión tomada por el Parlamento yendo al Tribunal Constitucional para aferrarse de la Constitución que hoy día está viviendo sus estertores. Es como ni siquiera es peculiar, quiero dejarlo en esa palabra, pero la verdad es que me parece que es de un análisis muy precario el hecho de ir a recurrir a una Constitución que ya la población mayoritariamente dijo que quería cambiarlo, y que el gobierno anuncie que va a recurrir a esa Constitución para parar un proyecto que cuenta con la mayoría de los senadores y diputados del Congreso, y además es porque que la gente lo necesita, porque no ha podido ver reactivado, digamos, su economía, con todos esos elementos enfrente, que el gobierno anuncie recurrir a la Constitución que se está pretendiendo votar. Yo creo que ahí el análisis, o es demasiada la presión que deben tener el gobierno en función, digamos, de las AFP o de otros sectores empresariales o del propio sistema, que hace recurrir a argumentos de esa naturaleza. Es demasiado. Pero Héctor, sí, pero convengamos una cosa. Prácticamente 80% que se dio en el domingo pasado en el plebiscito y creo que va a tener una influencia directa e indirecta en una serie de resoluciones que se den. A mí me gustaría ver o de alguna manera saber si se dan las cosas para la posibilidad de que haya un segundo retiro que incluya más o menos la misma cantidad o similar cantidad de votos oficialistas en la Cámara y el Senado para materializar este segundo retiro. Va a estar puesto el presidente Sebastián Piñera Echenique nuevamente ante la situación de tener que poner, por lo menos, de vetarlo, por ejemplo, o pasarlo al Tribunal Constitucional. Pero lo que hoy día hay no es que se repita la votación anterior con una cantidad bastante alta de parlamentarios del oficialismo que votaron a favor del retiro del 10%. Si esa situación se repitiera tal cual, lo que existe ahora agregada es una opinión de la ciudadanía en términos inéditos de masividad para un cambio constitucional. Por lo tanto, yo tengo la impresión, y puedo estar totalmente equivocado, y me lo corregirá el tiempo si es que las cosas se dan así, que no hay coraje para generar ni voluntad política real para materializar amenazas si es que acaso se dan las cosas de la misma forma que antes, pero esta vez con una plataforma de base de casi un 80% de la gente que quiere cambiar la Constitución. O sea, me parecería impresionante que, no necesariamente por la razón que dio la Marcela, que estoy de acuerdo también con ella, de que así como se quiere cambiar la Constitución, porque la Constitución sigue rigiendo la actual, y va a seguir rigiendo para un montón de cosas, pero lo que no estaba presente antes era ese casi 80% de gente con una mirada total y absolutamente distinta respecto de el Ejecutivo en términos constitucionales. Y por lo tanto, yo tengo la impresión que estos son aspavientos a priori, pero que una vez que se materialice, y si es que, repito el tema, cuenta con una cantidad apreciable de votos oficialistas y se da más o menos la misma circunstancia, creo que el presidente, tal cual como la primera vez, no va a tener capacidad
ni voluntad política de ni vetar ni pasar al Tribunal Constitucional. Debería ser como dices tú, Fernando, pero sin embargo, en el intertanto, es bien probable que veamos repetido el libreto en términos de hacer todos los esfuerzos posibles para que eso no se materialice. A eso me refería yo. ¿Y por qué te lo digo? Porque la propia derecha reconocen lo horquillado que está la moneda, o lo presionada que está la moneda por ciertos sectores empresariales. Entonces, y eso hace que, y esa presión traducida además a través de ciertos sectores políticos. Entonces, eso pone, además, más allá de un tema ideológico, más allá de una visión de cómo creen que se tienen que hacer las cosas, más allá de la visión de que aquí la gente se tiene que rasguñar con sus propias uñas, etcétera, 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 está este otro factor. Entonces, es bien probable que el gobierno, a lo mejor al final, si esto agarra vuelo y efectivamente se convierte en ley, finalmente recule como lo hizo la primera vez. Pero en el intertanto, sí va a jugarse las cartas porque primero no le gusta el proyecto, no está de acuerdo y además está bastante horquillado. Sí. Porque además, disculpa, pero solo para poner un ejemplo, además de muchas veces el error de foco, de diagnóstico de la moneda. O sea, tú puedes entender que la moneda haya patrocinado el proyecto de un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, más un DC, Gabriel Silver, para levantar en forma excepcional las inhabilidades a los alcaldes y concejales para que sí puedan, los que no alcanzaron a renunciar, para que sí puedan presentarse de candidatos a parlamentarios, y son los alcaldes y concejales los que cumplieron ya sus 3 periodos, que por ende se tienen que ir no pueden repostularse. Entonces lo que quieren es levantarle las barreras para que ellos sí puedan postular al Congreso ahora, por esta única vez, ya que no alcanzaron a postular, a retirarse en el periodo correcto, no alcanzaron a retirarse porque cuando se aprobó la ley del límite a la reelección, ellos ya deberían haber salido. Entonces, eso es lo que pasa, y el gobierno patrocinó ese proyecto, que lo ingresaron esta semana, un proyecto que solo fomenta la silla musical en los cargos políticos. Nada más. O algo que ya está zanjado por el Congreso, o sea, este es el tercer intento. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es que, claro, hay una demanda de ciertos partidos porque ven con miedo en que no tienen cómo llenar las listas de candidatos ante la cantidad de elecciones que hay. No tienen con qué llenar con los mismos de siempre, a eso me refiero. Entonces, y el gobierno patrocinó esto. Entonces, muchas veces la moneda pierde la brújula, bastante seguido además, a pesar de las señales o de lo abrumadora y no es de extrañar que la pierda en este sentido. Sí, el punto ese que tú señalas sobre la posibilidad de reelegirse de varios alcaldes, ¿qué apoyo tiene? Ayer fue bastante criticado el proyecto y yo dudo y yo creo que va a tener el mismo futuro que hubo un intento después de que se aprobó y se despachó y pasó a ley la reforma de la inhabilidad que establece el límite a la reelección de los cargos públicos en Congreso, en las alcaldías. Después de eso hubo un intento de una indicación que se presentó y que le fue bastante mal y que fue rechazada y que no pasó el primer trámite. Entonces todo indica que a este proyecto le va a sufrir el mismo destino. Porque además es impensado, va en contra de todo lo que se ha hecho y se ha dicho todos estos meses. Entonces es borrar con el codo lo que se dice con la mano. Entonces sería un balazo en los pies que se pegaría al Congreso de hacer una excepción para beneficiar a una élite política de un proyecto que buscaba precisamente corregir una de las cosas que se le ha criticado y que ha sido fatal para la élite política, que es la permanencia ad eternum y la falta de renovación y de tiraje a la chimenea. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias a Marcela Jiménez y también a ti, Héctor Cosio. Cuídense. Chao, chao. Igual, cuídense. Chao, ¿qué tal? Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador.
De lunes a viernes, justo a las 6 de la tarde.